Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso. Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes de la Red Educacional Los Conquistadores. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva clase magistral, titulada Monterroso, genio del microrrelato. En ella los invito a conocer a uno de los escritores más importantes de los últimos tiempos. Augusto Monterroso, o Tito Monterroso como fuera apodado cariñosamente, es la máxima figura latinoamericana del género más breve de la literatura, el microrrelato, y además una de las personalidades más entrañables, no solamente por su modestia y sencillez, sino también por su gran talento autodidacta, inteligencia y la forma de mostrarnos la ficción. Los invito entonces a nuestra sala virtual y a conocer un poco más de su historia. Comencemos. El objetivo de esta clase magistral es conocer la vida y obra del escritor Augusto Monterroso, pero principalmente conocer por qué es considerado el genio y maestro del microrrelato. Es por esto que conoceremos aspectos relevantes de su vida, sus principales obras, por qué es considerado el genio del microrrelato, y nos deleitaremos con la fábula La rana que quería ser una rana auténtica, para finalmente invitarlos a reflexionar. Así es que comencemos nuestro recorrido por la sala virtual. El autodidacta, Augusto Monterroso Bonilla. Nació en Tegucigalpa, capital de Honduras, un 21 de diciembre de 1921, es decir, este año conmemoraremos 100 años de su natalicio. Pasó sus primeros años viajando entre Honduras y Guatemala, los países de origen de sus padres, la hondureña Amelia Bonilla y el guatemalteco Vicente Monterroso. Se denominó guatemalteco por adopción, ya que transitó gran parte de su infancia y adolescencia en este país, que además consideró clave en su formación y que asimismo hizo su patria. Debido a los constantes viajes, abandonó voluntariamente la educación primaria a los 11 años de edad para convertirse en autodidacta, es decir, una persona que es capaz de instruirse por sí misma. Siendo un adolescente establecido ya en Guatemala, junto a su familia, se vio obligado a trabajar, pero su jefe fomentó su afición por la literatura, regalándole libros de autores que Tito desconocía. En sus tiempos libres, iba a la Biblioteca Nacional de Guatemala para dedicarse por completo a la lectura de clásicos de la literatura que amó con mucha pasión y que más tarde plasmaría en sus escritos. Durante esta época, Monterroso aprendió a escribir por sí mismo y descubrió su interés por la literatura clásica y la fábula. Con el objetivo de compensar el abandono de la educación primaria, Monterroso jamás abandonó su afán autodidacta. Esta voluntad de aprendizaje autónomo lo convirtió, junto con el entorno literario y artístico en el que se desenvolvió desde su infancia, en un adulto con un bagaje cultural que abarcaba la literatura, la música y otras disciplinas. Su participación en la vida cultural y política de Guatemala provocaron su exilio en 1944 y en 1956 se estableció definitivamente en México. Durante su prolongada estancia en este país, mantuvo y entabló amistad con los escritores e intelectuales mexicanos y de otros países. En México, Monterroso adquirió un rol importante de formador, ya que se hizo cargo de diversos talleres de narrativa, de donde surgirían más tarde algunos de los más destacados escritores mexicanos de la actualidad. Allí también conocería a Bárbara Jacobs, hoy reconocida escritora mexicana y que se convertiría en su esposa. Así, discretamente, paso a paso, sin prisas pero sin pausas, Monterroso se fue haciendo un lugar más que respetable en las letras hispánicas en los años venideros.
Dentro de los premios y distinciones honoríficas del escritor es importante mencionar Premio Nacional de Literatura de Guatemala en 1997. En México, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Y finalmente, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 2000. El reconocimiento público, nacional e internacional para este autor es inminente. El maestro de las fábulas muere en Ciudad de México una noche del 8 de febrero del año 2003 a los 82 años. Conozcamos ahora sus obras principales. Son 10 las obras publicadas por el autor. En ellas podemos evidenciar diversos géneros. Mencionaremos los más importantes. La publicación en 1959 de Obras Completas y otros cuentos, su primer libro, lo da a conocer internacionalmente, sobre todo por el relato El dinosaurio, el más breve de la literatura en español, y que ha suscitado hasta el día de hoy numerosos elogios y alabanzas, por la modestia y la humildad que caracterizaron la existencia del autor guatemalteco. Otra de las obras que encontramos en Obras Completas y otros cuentos es El eclipse, donde el misionero Bartolomé Arrazola es sacrificado por confiar a ultranza en la ignorancia astronómica de los mayas. O por ejemplo en Sinfonía Inconclusa, el descubridor de los 2 movimientos finales de la sinfonía concluida admite con amargura la imposibilidad de corregir la historia. 10 años de distancia de la publicación de su primer libro, Monterroso saca a la luz en 1969 un breve tomo de fábulas que se lee con deleite y asombro. Dada su profunda admiración del autor por los clásicos, no es extraño que eligiera las fábulas como medio de expresión. Sin duda alguna, esta forma le ofreció múltiples posibilidades. Por un lado, tratar temas serios y comprometidos de una manera aparentemente ligera y también novedosa. La oveja negra y demás fábulas apuesta ya definitivamente por el relato breve, vivifica este género y lo carga de intensa ironía, concediendo a los animales atributos propios de los seres humanos. La palabra mágica. Este mosaico de textos publicados en 1983 incluye 23 dibujos de Monterroso. Intenta plasmar la magia del lenguaje en textos que se pueden considerar dentro del género del ensayo crítico y académico. Finalmente, Pájaros de Hispanoamérica, publicada en el año 2002. Su última obra publicada en vida. Es una recolección de 37 textos biográficos, incluido el suyo, de autores latinoamericanos, para rendirles un homenaje de admiración y amistad. Escritores convertidos en pájaros por obra y gracia de la hermosa metáfora. Cada uno de los relatos literarios de este volumen plasma un detalle, una anécdota, un recuerdo inolvidable de la relación amistosa entre el autor y los 36 escritores que allí aparecen. Continuemos nuestro recorrido por la sala virtual. Monterroso, genio del microrrelato. La mayoría de las obras de este autor se presenta a través del microrrelato. Este es una construcción narrativa, muchas veces de un solo párrafo, que comprende los más breves relatos de ficción. Monterroso es considerado un maestro en este género, quien busca a partir de estos textos la participación activa y la reflexión del lector respecto de los temas que se presentan. El microrrelato de Monterroso permite el uso didáctico de las formas más complejas de la escritura, como lo son el humor, la ironía, la parodia, la alusión, la alegoría y la indeterminación, factores que contribuyen a la ambigüedad en un texto y que además estimulan así la reflexión del lector ideal. Los invito a que puedan leer con atención el siguiente ejemplo de La tela de Penélope o Quién engaña a quién. Continuemos con el siguiente recurso que caracteriza a la obra de Monterroso. Intertextualidad.
Otra de las características que evidenciamos en su obra y que es una característica que deriva del microrrelato. Debemos entender que los textos literarios se construyen en relación con una tradición literaria y, de manera explícita o implícita, siempre están dialogando con las obras literarias que las preceden. Monterroso era un gran admirador de los clásicos. Por lo tanto, podemos apreciar las relaciones intertextuales entre esos textos con su obra. La intertextualidad es la relación que un texto, ya sea oral o escrito, mantiene con otros textos orales o escritos, ya sean contemporáneos o históricos. El conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso que se expresa. La obra de Monterroso está marcada por este recurso. Se vale del recurso intertextual a partir de fábulas, proverbios, mitos, y se puede establecer a través de personajes, autores e inclusive conflictos semejantes a esas obras precedentes. En Érase una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, evidenciamos un claro guiño intertextual a la obra clásica de Franz Kafka, La Metamorfosis. Finalmente, la fábula moderna. Cabe destacar la importante contribución que hizo Monterroso a la recuperación de la fábula del microrrelato. El autor imprime en sus fábulas características propias de la sociedad contemporánea y de las debilidades y crueldades humanas. Cada personaje es un animal humanizado, que en las propias palabras de Monterroso están disfrazados de moscas, perros, jirafas o simples aspirantes a escritores. Monterroso transforma la fábula como tradicionalmente la conocemos, la transgrede, parodiando e ironizando respecto de las situaciones que le ocurren a los diversos personajes. El microrrelato La oveja negra y demás fábulas constituyen un ejemplo de la fábula moderna escrita por Monterroso. El autor se sirvió de la nueva fábula como un instrumento de crítica social y se convirtió en el maestro del género. Muy bien, para concluir, 3 ideas importantes. Cuando escribe, Augusto Monterroso es un versátil arquitecto. En su obra uno puede encontrarse con relatos de una sola frase extensa, como Sinfonía concluida, o de una extremada brevedad, en El dinosaurio. Monterroso se alza como el más importante exponente del cuento breve o microrrelato de la literatura en español. Monterroso hace ficción literaria sobre temas realistas y complejos, trascendentales e íntimamente vinculados a la condición humana. La preocupación por la realidad social y cultural de Latinoamérica es notoria en la obra de Monterroso, pero también su preocupación por la realidad individual, por esas cosas que podríamos llamar universales humanos, como el miedo, la responsabilidad moral, el ridículo, la vanidad, la neurosis, entre otros. Los recursos que utiliza el autor son complejos, pero en sus construcciones nos permite disfrutar de relatos con alto grado de intertextualidad, finales sorpresivos, humor e ironía. Los invito ahora a disfrutar de la fábula titulada La rana que quería ser una rana auténtica. Escuchemos con atención. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse.
cuando no le quedaba otro recurso, para saber así si los demás la aprobaban y reconocían que ella sí era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía así que todos le aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos, hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a ir con amargura cuando decían: ¡qué buena rana! Que parecía pollo. Ahora los invito a reflexionar. Esta fábula nos plantea con ironía una crítica a las problemáticas humanas en la sociedad en que vivimos. La rana que intenta definir su personalidad a partir de lo que los demás quieren o podrían esperar de ella, dejándose ella misma de lado para lograr el reconocimiento externo. Esta rana comienza a satisfacer los intereses ajenos solo para ver si de esta forma logra ser reconocida como una auténtica rana, pareciéndose finalmente, y para su pesar, a un pollo. En este relato se nos plantea la temática de la vanidad como el camino a la pérdida de la identidad, definida hacia el final del texto con la eliminación de la parte que identifica a la rana, sus ancas. Esto puede ser interpretado como una representación de cómo el hombre, al intentar satisfacer los cánones impuestos por otros para pertenecer a una sociedad, deja de mirarse y por lo tanto comienza a perder su esencia, como lo muestra esta fábula. La identidad que tanto se busca se vuelve en contra, desaparece lo esencial del individuo y se hace parte de una masa, lo que puede llegar a la autodestrucción, como en el caso de la rana, a su muerte y pérdida total de identidad, siendo finalmente comparada con un pollo. Te invito ahora a que puedas plantearte estas siguientes preguntas. ¿A qué tipo de persona representa la rana de este relato? ¿Logra la rana ser una rana auténtica? ¿Por qué crees que sucede esto? Estimadas y estimados estudiantes, desde aquí, de esta sala virtual, me despido y espero que hayan disfrutado de esta clase magistral y que por supuesto hayan aprendido un poco más acerca de este importante escritor, Augusto Monterroso. Que estén muy bien. Adiós.